De este don maravilloso que Dios le ha dado a la iglesia, hay muchas citas bíblicas y muchos libros donde podemos hablar. Y Hechos de los Apóstoles más, para la gloria de su nombre. Capítulo 2, verso, el mensaje está solo en 2 versículos, pero vamos a leer del 1. Y donde yo me pare, ahí está el mensaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Oiga, según la palabra, según, subrayelo, porque es la palabra géneros. Según el Espíritu les daba que hablase. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, yo presento la vida de tu pueblo y en especial la mía. Ayúdame a exponer tu palabra con sencillez y humildad de corazón, para que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, y sea de derramamiento de tu espíritu, y sea de la promesa hecha realidad en cada uno de nosotros. Que podamos ser bautizados con tu Espíritu Santo en esta noche, y que tu pueblo pueda tener la disponibilidad de recibir y hablar esas lenguas. A usted, Dios en Cristo, Señor nuestro, te damos gracia, y la comunión del Espíritu Santo sea en medio de nosotros. Gracias te damos por siempre. Amén y amén. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, repito, es un don. Y no es para gente especial o específica. Es para todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No es, repito, no es para gente específica. La palabra es específica, es como que diciendo solo a mí porque soy el pastor. No, eso es para todos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Estaban todos unánimes en un mismo deseo, en un mismo sentir, en una misma disponibilidad, que es lo que la iglesia ha perdido. La disponibilidad, estar unidos en ese sentido. Entonces, hay gente, hay cristianos que tienen 15 años de ser creyentes, otros 20, otros 5, otros 3, otros 1, pero no se han esmerado en que el Espíritu de Dios lo llene y lo bautice. Por eso es que no se oye hablar en otras lenguas en medio de su pueblo. Y Dios está tan dispuesto a que aquel que le pida esa promesa está dispuesto a dársela. Por eso es que en esta noche, hoy usted y yo nos vamos a disponer, nos vamos a tomar esa decisión de que esta noche usted no se vaya de este lugar sin ser revestido, sin ser ungido, sin ser bautizado, y que en usted haya esas lenguas de ese bautismo del Espíritu Santo. Oiga, estaban todos unánimes en el Pentecostés. En ese día Israel celebraba fiestas de júbilo. 50 aniversario, eso significa Pentecostés. 50 años de estar de fiesta, de gozo, de alegría. La iglesia primitiva no se esperaba que en ese día tan sublime
de los judíos Dios hiciera descender su gloria. El Espíritu Santo se mueve de diferentes maneras. No todo va a ser de igual, no. Oiga cómo dice que aquí operó, sopló. Y los neopentecostales, le voy a explicar la palabra neopentecostales, qué significa. Han torcido la manifestación del don del Espíritu Santo. Porque se ve tantas locuras en las redes sociales de diferentes evangelistas, diferentes apóstoles, diferentes hombres y mujeres, entre comillas, decimos que somos de Dios, y le han dado mal uso a ese don glorioso. ¿Por qué se llaman neopentecostales? Un ejemplo: había un evangelista, ya esos videos creo que ya los eliminaron o no sé qué pasó. Uno se le acabó el agua que andaba en una botella, porque decía que ahí estaba el poder del Espíritu Santo, y la gente andaba detrás de él, y cuando ya no tenía, pidió una manguera para regar a todo el pueblo para que recibieran el don del Espíritu Santo. Eso no es operación divina, eso es operación diabólica, porque el Espíritu Santo es tan caballero que si usted no le pide que lo visite, que lo lleve, si usted no le adora y le dice: Espíritu Santo, te necesito, tú eres la razón de esta reunión en este lugar, el Espíritu de Dios no lo va a visitar. Pero también habían otros que comían chicles y se los sacaban y los tiraban, y decían: ahí va la unción, ahí va el poder, ahí va el Espíritu Santo, y la gente corría y lo agarraba. Eso se llaman neopentecostales, que están torciendo la verdadera manifestación del Espíritu Santo de Dios. Aquí dice que estaban reunidos. Yo no sé si tengo oído, pero oigo feo el sonido. ¿O se oye bien? Entonces, ahí es donde estaban reunidos en un solo sentir, adorando al Dios que vive y reina por siempre. Y cuando menos lo esperaban, del cielo descendió una gran gloria, y como fuerte viento empezó a soplar el aposento donde ellos estaban. Pero ¿por qué se dio esa manifestación de Dios? Primero, porque había un deseo de los reunidos que Dios los visitara, que Dios los bautizara, y que ellos querían hablar en otras lenguas como repartida. Dice: oiga la otra manifestación, como de juego. Le voy a poner un ejemplo. A los que tienen el privilegio de que han hablado otros idiomas aparte del español, un ejemplo: inglés, portugués, chino, coreano, etcétera. El que esté estudiando, el maestro le inculca que repita, y hasta que usted lo repite, y hasta que se le queda lo que usted repitió. El Espíritu Santo es de igual. Es una lengua que usted y yo no conocemos, y esa lengua no va a venir de escritura humana ni de aprendizaje humano, sino que va a venir de la forma como usted lo busque, de la forma como usted lo desee, de la forma como usted quiere que el Espíritu de Dios lo llene, lo bautice. Si como fuerte viento o como fuego que desciende sobre su cabeza, que va a sentir como que le quema, que va a sentir que lo desata, que va a sentir que lo hace nueva criatura, que va a sentir que en su interior correrán como
Santo. Yo quiero que me bautice. Yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero hablar en género de lengua. Yo quiero tener ese poder de Dios para liberación. Y ahí es donde usted se va a esmerar, se va a esforzar y va a empezar a ser un verdadero adorador de Dios. Fíjense que el Espíritu Santo, yo veo la manifestación cuando Dios usó al apóstol Pedro en el capítulo 3 del paralítico. No sé si usted lo ha leído. Dice que Pedro, oiga como le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Don del poder de Dios. Tenía el don de poder de Dios. ¿Y qué era el don? El bautismo del Espíritu Santo de Dios. Que cuando usted ya lo tiene injertado, lleno dentro de usted, ese poder se activa. Y se va a activar primero para la edificación suya y después para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo lo va a revestir, lo va a llenar, lo va a ungir. Amén. ¿Y qué dijo Pedro? En el nombre de Jesús, levántate y anda. No era Pedro, ni era la sombra de Pedro. Era el poder de Dios que estaba en Pedro. Y ese poder de Dios, usted y yo no lo buscamos, no lo deseamos, no esperamos que esa chequina descienda sobre usted y sobre mí. Si usted ya tiene ese don, ese bautismo del Espíritu Santo, esas lenguas usted desarróllelas, usted háblelas, porque ese don es para usted. En este mismo capítulo, versículo 38, dice que Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos. Pero en la parte final de ese versículo dijo: para que recibáis el don del Espíritu Santo de Dios. Digamos que Pedro entendía que la obra de Dios no se puede hacer en la mente humana, en la capacidad humana, en la fuerza humana. No, la obra de Dios, usted y yo tenemos que hacerla bajo el poder de Dios, bajo la investidura de Dios, bajo la llenura del Espíritu Santo, para que los cautivos sean libres y los enfermos sean sanados y los pecadores sean convencidos y convertidos. ¿Por qué no vemos esa obra manifestada? ¿Sabe por qué no la vemos? Porque lo hacemos en nuestra capacidad humana. Oiga lo que dice el capítulo 7 de Hechos, cuando fue la elección del apóstol que sustituyó a Judas Iscariotes. El Espíritu Santo dijo: a este, ¿a quién dijo? A Matías. A este, a ponerlo aparte. ¿Para qué? Para la buena obra. Gloria a Dios. Digamos que no podemos elegir hombres y mujeres si no están llenos del don, del poder de Dios. Y como ministros y pastores hemos caído en ese error espiritual, porque hemos visto la urgencia de levantar servidores y servidoras no aptos para la buena obra del ministerio. Alabado
que Dios lo metió sin esa promesa, esfuércese. Amén, aleluya. Búsquelo. Gloria a Dios. Fuera lindo que los salmistas y los coristas y todos los que estamos arriba hablaran en otras lenguas. Eso fuera precioso, hermano. Eso fuera maravilloso, fuera lindo. Pero ya no se ve. Y hay unos que tienen la promesa y tienen miedo a hablarlas. El Espíritu Santo, si es el don de Dios que ya está en ti, no puede ser de cobardía, de miedo, no. Porque usted ya tiene la promesa del Padre. Y cuando usted tenga ese don, después usted pídale a Dios por los demás dones. Uno de ellos puede ser el género de lenguas. ¿Y qué es eso? Que cuando usted está hablando en lengua, usted sigue hablando y sigue hablando, y entre más va hablando son diferentes, y después usted que recibe ese don, pídale el don de interpretación de lengua que se llama profecía, y cuando eso se vaya a dar, todo el pueblo tiene que estar en total silencio. Oiga, con ese chofar usted tiene que usar en la alabanza más. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo ya está fluyendo, se aproxima el don de profecía. Y cuando ese don se vaya a manifestar en el pueblo, todo el pueblo tiene que estar en total silencio para oír la voz de Dios a su pueblo, para que el pueblo aprenda a oír y entre a la senda de la verdad y de la justicia. Y cuando ese don de parte de Dios de la profecía, el que ya tiene ese don tiene que anhelar y desear el don de la voz audible, que de repente ese hombre y esa mujer le dice: Señor, habla que tu siervo oye, habla que tu sierva oye, habla, Señor, ¿qué quieres decir a tu siervo? Y de repente se oye la voz de Dios, y esa voz de Dios es tan dulce como una dulce miel, que esa voz lo quebranta. Cuando le dice: hijo, hija, no te preocupes, no te abatas, yo estoy contigo, sigue adelante. Eso es para el vaso que está usando Dios. Pero cuando el don de voz audible se activó, usted tiene que anhelar el don de visión, el don de revelación, el don de conocimiento, el don de sabiduría y ciencia, el don de sanidad, el don que hace manifestar la gloria de Dios. Como iglesia necesita ese poder, iglesia. Como iglesia necesita activar esa gloria en usted, como don de que Dios tiene para usted. Dígale: Señor, yo no quiero hacer la obra en mi humanidad. No podemos hacer la obra de Dios en lo humano. ¿Por qué cree que el pueblo se prueba con su servidor? Porque ustedes andan 100% carnal, y su servidor anda quizás en un 25% espiritual. No le voy a decir un 100 porque Dios es el que merece el 100. Pero cuando usted no anda en el espíritu, anda en la carne, una pequeña área que le toca al predicador, usted se prueba. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque no ha sido revestido, no ha sido mudado y no ha recibido el don del Espíritu Santo. En esta promesa, hermano, aquí estaba María, la madre de Jesús. Error doctrinal que enseña el Vaticano y los demás sacerdotes: que María es la jueza, la abogada que intercede por usted y por mí. Que el Señor reprenda al diablo, porque el que dio la vida por usted y por mí es Cristo, el Señor, el juez, el abogado que intercede por usted y por mí. Cuando el Espíritu Santo descendió, llenó a María y a las demás
y a los demás que estaban ahí. Amén. Y oiga qué bonito. Cuando Pablo y Silas visitaron a Filipo, eso está en el capítulo 16 del libro de Hechos, no sé si usted lo ha leído, dice que había una joven con espíritu de adivinación. Y esta joven daba ganancias grandes a sus amos, adivinando y profetizando. Porque eso es lo que hacen los santeros y los brujos. Te dice, dame tu número. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Si tú no le dices nada, se quedan mudos. Porque no le abres las puertas al diablo, se las cierras. Pero cuando tú le das lo que él te va pidiendo, el diablo le va dando o esto, o aquello, o aquí. Pero esta joven dice que decía, oiga, cuando veía a Pablo y a Silas que iban a la misma hora a adorar al Señor, decían, estos siervos son siervos del Dios Altísimo. Lo que el diablo decía a través de esa bruja tenía razón. Pero Pablo no había puesto oído pronto a lo que el diablo decía. Pero el siguiente día vuelve a lo mismo. Y dice que Pablo se le queda viendo fijamente y le dice, espíritu inmundo de adivinación, te ordeno que salga de ella, porque fue libre por el don del poder del Espíritu Santo que operaba en la vida de Pablo. Otra cosa en la vida del ministerio de Jesús. ¿Qué tenía Jesús? El don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando visitó aquella ciudad de Garadero, de Galacia? Y dice que había un joven endemoniado que estaba en su vivienda en los lugares de los difuntos del cementerio. Cuando Jesús se baja con sus discípulos, oiga, los apóstoles que eran los discípulos no habían sido revestidos, ni tenían el don del Espíritu Santo, ni conocían del Espíritu Santo. ¿Por qué el espíritu inmundo no se dirigió a los discípulos? Porque no lo tenían. Entonces el diablo conoce quién eres tú, quién soy yo en la gracia de Dios. Entre más nos empapemos, entre más nos llenemos, entre más seamos hombres y mujeres llenos del poder del don del Espíritu Santo, el diablo sabe que en las manos de Dios hará grandes cosas, Dios hará grandes prodigios, Dios te va a usar sobrenaturalmente, porque el don de hablar en lengua es para la iglesia que Él ha llamado. ¿Me entiende? Entonces le dijo, oiga lo que le dijeron los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Jesús solo le quedó viendo y le dijo, te ordeno que salgas de él. Acuérdense que más arriba le dice, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión me llamo. Pero yo no me quiero enfocar en eso, sino que quiero que usted entienda que el don de Dios o el Espíritu Santo, el bautismo, se puede dar en usted conforme usted lo busque, lo desee y lo anhele. Lo que el diablo veía a través de este joven ganadero, el don de Dios que reposaba en Jesús. Hoy yo pregunto, ¿usted y yo tenemos ese don? ¿O nunca lo había oído? Aleluya. ¿Lo habían oído? Solo una. ¿Lo habían oído? Solo una. ¿Y los demás? Usted no puede decir que aquí no se habla del poder de Dios. Usted no puede decir que aquí no hay manifestaciones de la gloria de Dios. Usted no puede decir que aquí no hay manifestaciones de sanidades y liberaciones, porque Dios
y lo ha hecho. Y la gloria siempre será para Él. Pero usted no puede decir que no ha oído el hablar en otra lengua cuando el Espíritu de Dios se manifiesta y hay unos que Dios los toma y empiezan a hablar en esas lenguas angelicales que dice Pablo que es para la edificación de la iglesia. Usted no puede decir eso. Usted va a decir, pero yo nunca lo he hablado. Pero eso ya no es culpa de Dios, es el descuido suyo. Porque si usted lo busca, lo va a encontrar. El neopentecostales también enseñan que la gloria del poder de Dios se va. Un ejemplo, oigan, le voy a voltearme a ver que hay muchos que así, siento la gloria. Eso no es gloria, eso es emocionalismo. Yo quiero que usted no malinterprete lo que Dios le está enseñando hoy. Porque la gloria del don del Espíritu Santo es que usted sea bautizado, y la señal de ese bautismo es hablar en otras lenguas. Gracias. ¿Me entiende? Entonces, el neopentecostales enseña eso. Le han dado un mal uso a lo que es el don más precioso, donde usted y yo somos mudados en otro hombre y en otra mujer. ¿Me entiende? Entonces, capítulo 1 de este libro que hemos tomado de base, verso 8, Jesús en esos días, oiga, póngale atención, ¿qué diferencia hay del primer capítulo al capítulo 2? Ya se lo voy a explicar. Dice que en el verso 1, capítulo 1, verso 8 de Hechos de los Apóstoles, Jesucristo tenía 40 días de haber resucitado dentro de los muertos. Pongan atención. Y de repente Jesucristo les empezó a hablar sobrenaturalmente. Y la iglesia de esa época estaba como despistada, como desmotivada, como desconsolada, como usted y yo hoy en día a pleno siglo XXI. Todavía hay gente que no sabe para dónde va, ni de dónde viene y para dónde lo lleva el Señor. Pero aquellos que están bien fundados saben que su estadía en la tierra es pasajera. Nuestra morada está en los cielos, pero antes de que la iglesia sea levantada en gloria, Dios le quiere dar el don del Espíritu Santo y que pueda ser bautizado en breve para su gloria. En el día 40, Cristo andaba con ellos, pero era un cuerpo glorificado. Ya no lo podían tocar, porque Él ya estaba en cuerpo santo. Él ya no podía como abrazar 100%, porque Él ya tenía un cuerpo como vino de la gloria. Así mismo iba la gloria, puro, limpio y santo. Un cuerpo glorificado. Tenía 40 días. Y le dice, y recibiréis poder. ¿Qué es el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo en usted y en mí? Poder. Poder. Es un don que se recibe en la adoración, en la búsqueda, en la entrega que usted y yo tengamos con el Señor de señores. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos. No está hablando de los testigos que usted y yo conocemos. Está hablando de los verdaderos testigos que proclamen las verdades eternas, que le digan al mundo y a la sociedad que solo en Cristo hay esperanza y hay salvación hasta el día de hoy. Porque usted ya tiene la promesa del don del Espíritu Santo. Esa palabra es poderosa
en sus labios. Esa palabra liberta a los cautivos. Esa palabra salvará al pecador y lo traerá el Espíritu Santo al arrepentimiento que reciba Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo lo hará un hombre diferente y una mujer diferente. Un hombre obediente y una mujer obediente le va a ser el Espíritu Santo. Mire la grande la diferencia del capítulo 1 al capítulo 2. 10 días después se hacen las fiestas del día de Pentecostés. Los judíos estaban enfiestados. ¿Se acuerdan que hace como unos 2 años atrás estaba celebrando esa fiesta de los jubileos allá en Jerusalén? Cuando el grupo Hamás atacó a los judíos. Estaban en una fiesta de esos días de Pentecostés, 50 aniversario. Aquí eran 50 días de Pentecostés. Era el inicio de la iglesia primitiva. Mire qué precioso. ¿Y qué le dio Dios? El don, el regalo, la llenura, el derramamiento de su espíritu. Si usted anhela hablar en otra lengua, si usted anhela ser bautizado con el Espíritu Santo, esta es su hora y este es el día que el Señor hizo para los acá, esforzados, valientes y reunidos en la gracia de Dios. Pero si usted no lo anhela, así como vino, así se va a ir. Yo voy a decir, y estos locos que están hablando, porque esa lengua no se entiende. Es como cuando yo oigo al doctor Lucas predicando en inglés, a mí me deja en el suelo, hermano, porque es una lengua aprendida para comunicarse con los humanos. Pero el don de Dios no se va ni a las universidades, se va al reino de los cielos, a clamar, a suplicar, a adorar y a pedir la llenura de ese poder glorioso que venga. Y cuando usted ya lo recibe, cuídelo, cuídelo, deleítese en él. No menosprecie la presencia del Espíritu Santo en usted, porque cuando usted y yo pecamos teniendo ya la promesa, el Señor se golpea, se hire, se le destruyen las emociones. Usted dice, pastor, pero no tiene emociones. Ya le he predicado que sí. Entonces hay que tener más cuidado. Y oiga, de repente, dice el verso 2, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Estaba como sellando, estaba como reafirmando las palabras del Maestro, como diciendo, el que pide me va a recibir, el que me busque me va a hallar, y todo aquel que cree en mí recibirá la promesa de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá con poder y gran gloria sobre ustedes. Por eso en el capítulo 16 de Juan, oiga la promesa, dice que él, verso 13, él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Está hablando de la llenura del Espíritu de Dios. Por eso es que usted no cambia siempre el niño caprichoso, la niña caprichosa, porque todavía anda en la carne, lo humano. Pero el hombre y la mujer de Dios que ya tienen el don del Espíritu Santo, ese es fácil, es frágil, es sensible para que Dios lo transforme, lo cambie, lo use en grande manera. Hoy yo te pregunto, ¿anhelas eso? ¿De verdad lo anhelas? Hoy lo vas a demostrar a Dios. Porque hoy vamos a orar unánimes. No vamos a orar cada quien, no, hoy unánime. Hoy usted va a venir a decir, Señor,
¿hasta cuándo me vas a llenar? Señor, ¿hasta cuándo me vas a bautizar? Yo ya me gozo en el emocionalismo, danzo de emocionalismo, pero hoy ya no quiero esa forma rutinaria. Hoy quiero tener ese encuentro glorioso del Espíritu Santo sobre mí. Hoy yo quiero que tú, Espíritu de Dios, me llene, me liberte, me desate y me bautice. Quiero hablar en otra lengua, Señor. Yo aquí estoy, yo te alabo, yo te adoro, yo te necesito. Lléname, Señor. Al que haga eso, creo yo que lo va a llenar el Espíritu Santo. Y no, si lo bautiza, no va a creer superior a otro. No, es para que seamos más sencillos y más humildes. La segunda manifestación que aquí se ve del Espíritu Santo dice que fue como fuego. Digamos que la iglesia primitiva se quedó impactada, hermano, porque puedo imaginar, 10 días atrás le había dicho Dios: y recibiréis poder. Pero ¿cuál fue la comisión que le dio Jesús? A ser testigos. No de Doug Russell, no, testigos del poder de Dios en Cristo Jesús. De esa clase de testigo está hablando el Señor Jesús. Entonces esa es la gran diferencia. Yo en el tercer versículo dice el cuarto, oiga la otra manifestación: y fueron todos llenos. O yo pregunto, ¿por qué fueron todos llenos? Porque había unidad, había deseo, había anhelo, había pasión. 4 cosas que son diferentes, pero uniéndose se hace una. Si en usted no hay esos 4 deseos, esos 4 anhelos, va a ser difícil que el Espíritu Santo lo llene. No quiere decir que usted no puede ser salvo o no es salvo. Si usted se guarda y vive para Dios, usted es salvo. Porque el Espíritu Santo capacita para que seamos hombres y mujeres para toda buena obra. Porque en la carne no se puede, señores. Y la mayoría estamos haciendo inmaduramente la obra de Dios en lo humano. Porque la mayoría no están orando. Estoy cansado, pastor, pero en el trabajo son una masacuata. Ahí, porque el patrón lo está viendo y le está pagando, son buenos, pero para cuando van a la casa: hoy no voy a ir a la iglesia, pastor. Viera que fulminado ando, cansado. Entonces, ¿cómo tienes la valentía de hacer la obra de Dios si no hay herramientas, señales indubitables del poder de Dios en tu vida? Qué silencio total, güey. Hay una así le están haciendo. Poderoso Dios. Esfuércese, no en reunirse, sino en que la presencia de la deidad, del Espíritu Santo, le capacite, le llene. Dios no hace acepción de personas. Oiga como dice: y lo llenó a todos. Sean recién convertidos, como mediados convertidos, o como en la actualidad convertidos, viejos, nuevos o medianos. Dios conoce el corazón, conoce tu anhelo, conoce tu deseo. Y si lo anhelas, lo buscas, hoy es la noche que el Espíritu de Dios te va a bautizar y vas a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo te dé. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios soplará sobre ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te llenará como fuego que te quema, que te liberta, que te desata y te hace nueva para su gloria.
lo anhela? Dios. ¿Sabe que el hablar de esto a mí, yo me tengo el no hablar en lengua porque yo quiero que usted entienda y que usted lo anhele. No le digo que pelee con Dios, no, lo va a recibir cuando menos usted lo espere, pero si usted empieza desde hoy, en cada invocación de Él, misericordia, lléname, Espíritu Santo, lléname, quiero hablar en otra lengua, bautízame, yo aquí estoy, Señor. Usted ya lo pidió y sígalo buscando hasta que la promesa sea suya. Y cuando ya sea suya, anhele por los demás 8 dones del Espíritu Santo que hay para la iglesia. ¿Y oye qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Pedro, fíjense hermano que yo admiro a Pedro porque Pedro no era estudioso como usted y yo académicamente. Pedro dice en la Biblia que era pescador de hombres. Así dice la Biblia. Era pescador de mares. Y cuando el Señor se le apareció, le dijo: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Pedro dice en la Biblia que era del vulgo, no conocía ni la A ni la Z. Y que sobrenaturalmente lo usó el poder del don de Dios. Oiga, qué gloriosa gloria le puso Dios. Un hombre sin letra, quizás ni al kinder fue como usted y yo. Quizás usted y yo repasamos 3 veces primer grado, y el segundo grado lo pasamos a la segunda, y el noveno lo pasamos hasta los 4 años, porque éramos topaditos de verdad. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos hizo actos. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Él nos capacitó. Y ya no le importa a Dios si eres de la letra o no eres de letra. Lo importante es que el Espíritu de Dios te ha sellado, te ha revestido, te ha puesto la gloria de Dios en ti. Y el don del Espíritu Santo se va a mover sobre tu vida. Y vas a ver la gloria de Dios libertando a los cautivos, libertando a los endemoniados, haciendo Dios prodigios y milagros a través de tu vida. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo está sobre ti. Esa es la gran diferencia. De que usted y yo tenemos que anhelar y buscar. En el capítulo, siempre 2, oiga la promesa, citado. Si quiero orar por ti, denle una ofrenda de palmas a Dios. Algo grande tiene Dios para ti. No estamos aquí por casualidad. El que está por casualidad es el diablo, pero usted y yo estamos con propósito en el llamado de Dios. ¿O no? Sí. Y oiga qué bonita experiencia se remontó en los días proféticos de Joel. En el versos 17 para abajo, si usted lo lee. Así como en los postreros tiempos, ahí dice, ¿va? Mire qué tremendo. Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué se pierde la juventud? Los culpables somos nosotros los padres, los viejos.
porque no sos sabio para hablar en frente de tus hijos. Y muchas veces hasta hablas torpeza de su servidor. Ay, que el pastor se pasa de lanza, es muy ofensivo. No estás midiendo el peligro y la destrucción que estás ocasionando a los que te oyen. Si son tus hijos, ya los enterraste vivos y los entregaste vivos a Satanás para que los destruya. Porque la sabiduría no viene cuando vives en lo humano, en la carne. La sabiduría viene cuando el don del Espíritu Santo ya te bautizó ese Espíritu Santo sobre tu vida. Ahí es cuando cambias la mente, cambias los pensamientos, cambias la forma de hablar y cambias la forma de actuar. Porque antes de hablar, medita, reflexiona, recapacita y ve los que están a tu alrededor y dices: no, mejor voy a ir a Dios. Si este hombre o esta mujer se equivocó, perdónalos y cámbialos, Señor. Pero yo no quiero ser tropiezo para mi hijo, para mi hija, para mi nuera, para mi yerno. No, somos llamados bajo el poder de Dios a hacer la diferencia, porque el Espíritu Santo te va a mudar en otro hombre y en otra mujer. Oiga, ¿qué le dijo Pedro? Veía la visión de Joel. ¿Quién se la reveló? Fue el Espíritu Santo. Porque, repito, Pedro no podía leer. Yo conozco una sierva que cuando no era cristiana era carismática. Ella no sabía leer. Y cuando Dios la mete al reino de su Hijo amado Jesucristo, empezó el Espíritu Santo a darle conocimiento, a darle sabiduría y a darle el don de aprender a leer. No fue a la escuela. Es la mamá de Martín. Y cuando esta mujer recibe ese don, de repente empezó el Espíritu Santo a llenarla. Y empezó el don del Espíritu Santo y la bautizó. Esa mujer en el Espíritu, mi respeto. Pero eso no se ha acabado. Eso está activo. Está dispuesto el Espíritu Santo a llenarla a usted, a llenarlo a usted. Y que esa experiencia gloriosa, bella, sobrenatural, usted pueda decir a los de afuera: no. Cuando haya gente que creía que eso de hablar en otra lengua, eso es de loco, eso es de borracho, se lo dijeron a la iglesia primitiva, que estaban llenos de moscos, que le estaban diciendo que estaban pasados de copa. Pero eso la iglesia no le importó. Ellos siguieron hablando en otras lenguas conforme el Espíritu Santo le daba. Porque la presencia de Dios no se puede detener por ideologías humanas. No se puede. Ya no sirvas de tropiezo para los de tu casa. Porque la sangre de los tuyos Dios te la va a demandar. Véalo, eso dice la Biblia. Y de repente, yo creo que cuando Pedro empezó a hablar de la profecía de Joel, creo que Joel como que le despertó el oído. Ya estaba, no estaba en la, ellos no están en el cielo, hermano. Los que al nomás morir van a la gloria, que es el paraíso, el cielo, son los creyentes de que en el siglo primero recibieron a Cristo y murieron por causa de Cristo. Inmediatamente Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los profetas del Antiguo Testamento no están en el cielo. Solo está Elías, porque él fue llevado en gloria, y Moisés, que lo levantó Dios, dice la Biblia. Entonces Dios, hermano, nos ha dado unas promesas bellas, y más que todas de esas es el hablar en lenguas, porque ahí es donde tu ser interior está siendo edificado, fortalecido, y tu ser exterior, ¿qué es esto?
está siendo moldeado al carácter y al propósito que Dios tiene con cada uno. Pero si no cambias y no lo buscas y no lo anhelas, va a ser difícil de que Dios te llene de su poder. Y cuando Joel veía esta profecía que Pedro les recordó a los padres, porque oiga como dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿De quiénes está hablando primero? De los viejos, porque los jóvenes y los niños no saben de eso. Pero de último metió a los jóvenes, y él le dice: los jóvenes verán visiones. Vea hoy a los jóvenes como ven. Yo cuando vengo me decepciono porque hasta grupitos están allá con el teléfono, como haciendo competencia, hermano. Como que la iglesia es para esa basura. La iglesia no es para bobadas. La iglesia es para que usted y yo seamos completamente edificados, transformados, cambiados por el poder de la gloria del Espíritu Santo. Pero los culpables son ustedes, padres y madres, que todo lo ven normal, no les estorban. Entonces el Espíritu Santo, en vez de estar avivado, se ha apagado por culpa de los creyentes aguados. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay dos dormilonas que me llegaron ya. Oiga, hermano, nosotros hemos apagado el Espíritu Santo, pero Él está dispuesto a llenarnos. Él está dispuesto a bautizar a aquel que lo busca. Oiga, qué tremenda profecía. Joel lo vio. Oiga, a esta época ya habían pasado 800 años. Casi 600 años antes de Cristo. Y en esta época pasaron 100 años después de Cristo, porque Cristo ya había sido levantado en gloria. Se lo tengo que hablar específico porque usted, cliente, aquí le salió a más perdido que de pastor. Pero ponga a imaginar, 600 años atrás Dios le dio la profecía a Joel. Él veía a los jóvenes revestidos en el Espíritu, hablando en otras lenguas, profetizando. Hoy ve a los jóvenes de hoy en día, y no solo aquí en esta iglesia hay ese problema, en todas las iglesias protestantes evangélicas. La mayoría de jóvenes están perdiendo el tiempo en bobadas, en basura, en la tecnología, en el Facebook, en vez de estar deseoso de tener ese encuentro sobrenatural del Espíritu Santo que venga con poder sobre ellos y puedan ser bautizados en breve con el Espíritu del poder de Dios. Ese es el problema. Pero la culpa, repito, somos los viejos. Porque ¿qué hablas tú en meeting con tu familia? No debes de educar como el hijo. Aleluya. ¿Qué habla usted en meeting con los amigos y su familia? No, ahí en ese ministerio está difícil. Ese pastor se pasa. Nos trata. Cambie y Dios va a traer un mensaje diferente. Mejoremos el caminar en la fe del camino de Dios y todo va a ser diferente. Yo me imagino que Dios, al ver el deseo suyo y mío, que nos volvemos a buscar su gloria de su Espíritu Santo, Dios empezará a traer mensajes diferentes para que usted y yo seamos grandemente bendecidos. Y no estoy hablando de la prosperidad física. No le den mal uso porque el neopentecostales todo eso han metido. Dale a Dios y Dios te va a dar esto.
Si todo es por gracia, dice la Biblia. El don, si Dios cobrara por la llenura y del bautismo del Espíritu Santo, nadie lo buscara porque nadie lo pagara. Porque no lo podemos pagar con dinero. Porque lo lindo de este evangelio, que todo lo que usted y yo tenemos ha sido por la gracia divina y por su misericordia. Usted y yo somos el pueblo de Dios, somos la nación santa de Dios, somos los adquiridos de Dios para proclamar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero hoy, esta hora, te dice Dios: yo te quiero bautizar con mi Santo Espíritu. Yo te quiero dar la promesa de que hables en otras lenguas. Es free. No hay que pagar. No payme, nothing. Todo es free, es gratis. Porque de tal manera Dios nos ha amado. Y esa es la diferencia que usted y yo debemos de desear y anhelar. Me voy a ir gozoso. Tal vez no todos los va a bautizar el Espíritu, eso sí lo quiero aclarar. Porque es el que lo busque. Dios me puso: hoy vas a llamarlos a todos y tú te vas a subir ahí arriba, y ahí vas a estar administrando. Porque hoy usted personalmente lo va a empezar a buscar. Yo aquí estoy, Señor. Yo aquí estoy, Señor. Yo no me voy si no me bendices. Yo aquí estoy, Señor. Yo no me voy si no me das la promesa del bautismo. Yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero ver la gloria diferente. Yo quiero ver los cielos abiertos. Yo quiero ver esa manifestación sobrenatural en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo. Yo quiero ser ese hombre y esa mujer que hable en otras lenguas para tu gloria, Señor. Es usted el que va a provocar eso. Aleluya. ¿Se acuerda? En una oportunidad Dios, los discípulos tenían una inquietud porque veían que los discípulos de Juan eran diferentes a ellos. Porque Juan les enseñaba las promesas de Dios. Y Jesús no les enseñaba porque les hablaba en general y ellos no captaban. Oiga, qué terrible como andaban los discípulos. No habían ni aprendido ni a orar y todo el tiempo andaban con Jesús. Le digo: Señor, enséñanos como Juan enseña a sus discípulos. Mire qué hablados andaban, igual que la iglesia. Ay, si el pastor no me administra, yo no me voy bendecido. ¿Quién le ha dicho? Ay, si el ministro no dice Espíritu Santo llena, ay, yo no creo que me llene. Si es usted el que va a buscar, por eso es que, oiga, Mateo 6:33 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta noche vamos a buscar el rostro de Dios, el reino de Dios, y le vamos a gemir y le vamos a decir: Espíritu Santo, sopla sobre mi vida, bautízame, Espíritu Santo, y el poder de Dios va a descender, y el don de Dios va a descender, el poder de Dios te va a revestir, el poder de Dios te va a desatar, el poder de Dios te va a tocar. Yo sí anhelo que usted sea lleno en otro poder. Una iglesia de ese poder lleno va a ser una iglesia que va a impactar a la sociedad, al mundo. Así como lo oye. En 1906, aquí en la calle Broadway, hubo el primer avivamiento de la iglesia, que fueron bautizados todos con el Espíritu Santo. No fue en Azusa. En Azusa fue el segundo manifestación de la gloria. Porque Dios todavía está vigente para bendecirme. Dios todavía tiene poder para levantarlo a usted bajo la cobertura
el derramamiento de su espíritu. Yo quiero que usted, iglesia amada, anhele, desee como pan comido la gloria del Espíritu Santo en usted. Que usted sea desatado, que usted sea revestido, que usted sea mudado en el hombre y en la mujer de Dios que Dios quiere hacer. Porque si usted llega a hablar todo eso, es donde se activan. Usted va a llegar allá en el cielo y le va a decir: Señor, qué bello fuiste conmigo. Te pedí el bautismo, me lo diste. Te pedí el don de sanidad, me lo diste. Te pedí el don de profecía, me lo diste. Te pedí el don de interpretación de lengua, me lo diste. Es que tú conmigo fuiste maravilloso, Padre. Por eso te deseaba, te amaba, ¿Dónde fue la Jessica? Se fue la Jessica. Recojan esas 4 líneas, hagan la junta. Pase toda la iglesia, vamos a orar por ese derramamiento de su espíritu. No dudo de que Dios va a hacer maravillas. Usted empiece a darle gloria a Dios. Gloria a Dios. De usted tiene que salir ese anhelo, ese deseo.